En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, queremos darte gracias en esta noche por permitirnos reunirnos nuevamente. Queremos darte gracias, Señor, por nuestra vida y la vida de todos nuestros seres queridos, por la vida de todas las personas que hacen parte de nuestra vida, nuestros familiares, nuestros jefes, nuestros compañeros de trabajo, de estudio, todas las personas, Señor, que están en medio de nuestros caminos. Bendícelas, Señor, y te damos gracias también por sus vidas. Queremos pedirte antes que nada perdón por todos los pecados que hayamos cometido, de pensamiento, de palabra, de obra y omisión. Y le pedimos a nuestro Señor Jesucristo que medie delante del Tribunal Santo por nuestra salvación. Señor Jesús, te pedimos que en esta noche envíes a tu Espíritu Divino para que sea Él el que nos ilumine, nos bendiga y que a través de esta palabra maravillosa podamos aprender lo que ustedes quieren compartir con nosotros. Santo Espíritu de Dios, Santo Espíritu Divino, danos las fuerzas sobrenaturales para poder hacer este ejercicio y guíanos bajo tu luz, oriéntanos e instrúyenos. María Santísima, Madre nuestra, también pedimos tu presencia. Te rogamos, Madre Santa, tu intercesión permanente por la salvación de nuestras almas, por la salud de todos nuestros seres queridos y por el bienestar de este país, Colombia. Te pedimos que en esta noche nos cubras con tu manto sagrado, Madre Santa, para que las acechanzas del maligno no lleguen a nosotros. Santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, protéjanos también ustedes en esta noche y cúbranos con sus sagradas alas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Capítulo número 2 del libro de Samuel. Cántico de Ana. Y Ana oró de esta manera: Señor, yo me alegro en ti de corazón, porque tú me das nuevas fuerzas. Puedo hablar contra mis enemigos, porque tú me has ayudado. Estoy alegre. Nadie es santo como tú, Señor. Nadie protege como tú, Dios nuestro. Nadie hay fuera de ti. Que nadie hable con orgullo, que nadie se jacte demasiado, porque el Señor es el Dios que todo lo sabe, y Él pesa y juzga lo que hace el hombre. Él destruye los arcos de los poderosos y reviste de poder a los débiles. Los que antes tenían de sobra, ahora se alquilan por un pedazo de pan. Pero los que tenían hambre, ahora ya no la tienen. La mujer que no podía tener hijos ha dado a luz 7 veces. Pero la que tenía muchos hijos, ahora está completamente marchita. El Señor quita la vida y la da. No hace bajar al sepulcro, nos hace bajar al sepulcro, y de él nos hace subir. El Señor nos hace pobres o ricos. Nos hace caer y nos levanta. Dios levanta del suelo al pobre y saca del basurero al mendigo, para sentarlo entre grandes hombres y hacerle ocupar un lugar de honor. Porque el Señor es el dueño de las bases de la tierra, y sobre ellas colocó el mundo. Él cuida los pasos de sus fieles, pero los malvados mueren en la oscuridad. Porque nadie triunfa por la fuerza. El Señor hará pedazos a sus enemigos, y desde el cielo enviará truenos contra ellos. El Señor juzgará al mundo entero.
dará poder al rey que ha escogido y hará crecer su poder. Luego regresó Elcaná a su casa en Ramá, pero el niño se quedó sirviendo al Señor bajo las órdenes del sacerdote Elí. Maldad de los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran unos malvados, y no les importaba el Señor ni los deberes de los sacerdotes para con el pueblo. Pues cuando alguien ofrecía un sacrificio, llegaba un criado del sacerdote con un tenedor en la mano, y mientras la carne estaba cociéndose, metía el tenedor en el perol, en la olla, en el caldero o en la cazuela, y todo lo que sacaba con el tenedor era para el sacerdote. Así hacían con todo israelita que llegaba a Silo. Además, antes de que quemaran la grasa en el altar, llegaba el criado del sacerdote y decía al que iba a ofrecer el sacrificio: dame carne para asársela al sacerdote, porque no te va a aceptar la carne ya cocida, sino cruda. Y si la persona le respondía que primero tenían que requemar la grasa y que luego él podría tomar lo que quisiera, el criado contestaba: no, me la tienes que dar ahora, de lo contrario, te la quitaré a la fuerza. Así pues, el pecado que estos jóvenes cometían ante el Señor era gravísimo, porque trataban con desprecio las ofrendas que pertenecían al Señor. Mientras tanto, el joven Samuel, vestido con un efod de lino, continuaba al servicio del Señor. Y cada año, cuando su madre iba al templo con su marido para ofrecer el sacrificio anual, le llevaba una capa pequeña que le había hecho. Entonces Elí bendecía a Elcaná y a su esposa diciendo: que el Señor te recompense dándote hijos de esta mujer, a cambio del que ella le ha dedicado. Después de esto, regresaban a su hogar, y el Señor bendecía a Ana, la cual quedaba embarazada. De esa manera, Ana dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el niño Samuel seguía creciendo ante el Señor. En cuanto a Elí, era ya muy viejo, pero estaba enterado de todo lo que sus hijos le hacían a los israelitas, y que hasta se acostaban con las mujeres que estaban de servicio a la entrada de la tienda del encuentro con Dios. Por tanto, les dijo: todo el mundo me habla de las malas acciones de ustedes. ¿Por qué se portan así? No, hijos míos, no es nada bueno lo que sé que el pueblo del Señor anda contando acerca de ustedes. Si una persona comete una falta contra otra, el Señor puede intervenir en su favor. Pero si una persona ofende al Señor, ¿quién la defenderá? Pero ellos no hicieron caso de lo que su padre les dijo, porque el Señor había decidido quitarles la vida. Mientras tanto, el joven Samuel seguía creciendo, y su conducta agradaba tanto al Señor como a los hombres. Por ese tiempo llegó un profeta a visitar a Elí, y le dijo: el Señor ha declarado lo siguiente: cuando tus antepasados estaban en Egipto al servicio del faraón, claramente me manifesté a ellos. Y de entre todas las tribus de Israel, los escogí para que fueran mis sacerdotes, para que ofrecieran holocaustos sobre mi altar, y quemaran incienso, y llevaran el efod en mi presencia. Además concedí a tus antepasados
todas las ofrendas que los israelitas queman en honor al Señor. ¿Por qué, pues, han despreciado los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado realizar? ¿Por qué das más preferencia a tus hijos que a mí, engordándolos con lo mejor de todas las ofrendas de Israel, mi pueblo? Por lo tanto, el Señor, el Dios de Israel, que había dicho que tú y tu familia le servirían siempre, ahora declara: jamás permitiré tal cosa, sino que honraré a los que me honren, y los que me desprecien serán puestos en ridículo. Yo, el Señor, lo afirmo. Ya se acerca el momento en que voy a destruir tu poder y el de tus antepasados, y ninguno de tu familia llegará a viejo. Contemplarás con angustia y envidia todo el bien que yo haré en Israel, y jamás nadie en tu familia llegará a viejo. Pero dejaré a alguno de tus parientes cerca de mi altar, para que se consuman de envidia sus ojos y de dolor su alma, y todos tus otros descendientes serán asesinados. Te servirá de muestra lo que ocurrirá a tus dos hijos, Hofni y Finés. Los dos morirán el mismo día. Luego pondré un sacerdote digno de confianza y que actúe de acuerdo con mi voluntad y criterio, al que le daré una descendencia continua y le haré estar siempre al servicio del rey que yo haya escogido. Entonces, todo el que haya quedado vivo en tu familia vendrá a inclinarse ante él a cambio de una moneda de plata o un trozo de pan, rogándole que le dé algún trabajo entre los sacerdotes para poder ganarse el alma. Palabra de Dios. El capítulo número de Primera de Samuel, en primera instancia, nos habla acerca de la alegría y del canto que aclama Ana, la agradecida Ana, por la maravillosa manifestación de amor de Dios que él tuvo con ella cuando ella buscó su ayuda. Fíjense, la semana pasada estábamos hablando, o el capítulo pasado estábamos hablando acerca de cómo debe ser nuestra actitud frente a Dios. Elcaná era un hombre que buscaba adorar a Dios permanentemente. Cada año él visitaba el lugar que Dios había establecido para ser adorado. Cumplía los sacrificios que Dios había mandado. Fíjense que para adorar a Dios, para seguir a Dios y para recibir bendiciones de parte de Dios, es muy importante hacer las cosas como Dios manda. No como uno cree, no como a uno le parece, no como a otro por ahí aparecido o aparecida dice que un ángel le reveló. No. Dios siempre ha sido muy claro en sus cosas y siempre ha establecido el deber ser con Él. Primero, a través del pueblo de Israel, en toda su historia bíblica. Siempre ha sido claro cuál es el tipo de adoración que quiere, los sacrificios, el culto, quién lo hace, dónde se hace y cómo se hace. Y vemos cómo este hombre, Elcaná, tenía dos mujeres y una de ellas vivía vacía, triste, desdichada, porque quería tener un hijo. Porque en su alma estaba el deseo de tener un hijo, de ser madre. Y aprovechando los viajes que hace su esposo para adorar al Dios de Israel, ella, en un acto de fe, en un acto de humildad, en un acto de profunda confianza en Dios, ora al Señor abriéndole su corazón. Y la respuesta que recibe es sobrenatural. Dios le abre la matriz y permite
que a través de ella nazca el primer gran profeta de Israel. La era profética empieza con Samuel y terminará con Juan el Bautista. Pero fíjense cómo ella retorna, le hace una promesa a Dios, Dios le da el hijo, pero ella no se lo queda para sí. Ella se lo promete que ese hijo que le dé, que le abra el vientre, le va a servir toda la vida. Y ella cumple su voto y su promesa y deja a Samuel al cuidado del profeta, del sacerdote Elí en el templo, en Silo. Y cuando regresa para entregarlo, hace este cántico, este hermoso cántico que se parece mucho al Magnificat que hace la Santísima Virgen María cuando va a visitar a su prima Ana, a su prima Isabel. Y vemos qué hermoso, qué maravilloso canto hace esta mujer agradecida y cómo describe a Dios tan bonito y cómo describe a Dios realmente. Describe, llena del Espíritu Santo, describe cómo es el carácter de Dios, cómo actúa Dios, cómo Dios es bueno, cómo Dios es soberano. Dios es soberano. Nosotros no podemos pretender controlarlo, ni manipularlo. Debemos es disfrutarlo, vivirlo, buscarlo como dice el Salmo, la cervatilla busca el manantial. Debe ser todos los días, aún en medio de nuestra vida pecaminosa, que la sed y el hambre por buscar a Dios sea permanente y sea diaria. Que en las cosas que nos pasan, buenas y malas, como dice Ana, podamos encontrar la soberanía de Dios. Entonces vemos cómo esta mujer, que ha visto en sí misma la obra grandiosa del Dios de Israel, lo expresa de una manera maravillosa con este cántico, reconociendo y dándonos un anticipo, un preámbulo de lo que le iba a pasar a los hijos del sacerdote Elí. Ella reconoce que Dios tiene el poder y la soberanía de volver a una persona pobre, mendigo, un rey. Y que a los poderosos, orgullosos, soberbios y malvados los puede hacer desaparecer en un instante. Qué maravillosa fe expresa Ana en este cántico, que nos muestra la profunda devoción y el profundo amor que había desarrollado con el Dios de Israel. Fíjense, cuando la gente hace lo que Dios manda, cuando la gente sigue lo que Dios ordena, sucede este tipo de desarrollo espiritual. Es lo mismo que le pasó a Ruth. Recuerden, Ruth era moabita, pertenecía a un pueblo no israelita, no creyente. Tenía otros dioses, pero recibió la educación y la experiencia de Mahalón, su primer esposo, que la llevó a enamorarse del Dios de Israel y a querer buscarlo, querer traspasar las fronteras culturales, sociales, religiosas, en busca del maravilloso Dios de Israel. Y lo fue a buscar al lugar donde debía que encontrarlo, en Belén. Y ya conocemos toda la historia de Ruth porque la vimos en el libro anterior. Y vemos cómo la conexión entre Ruth y Samuel es Ana, que es otra mujer devota, otra mujer piadosa. Pero fíjense que detrás de estas mujeres piadosas hay hombres obedientes a Dios. El primer hombre obediente a Dios fue Mahalón, que le transmitió su fe a su esposa Ruth. Y después fue Boz. Boz fue justo, fue noble, respetó las leyes y obtuvo en matrimonio a Ruth siguiendo la ley del Señor, siguiendo la ley que Dios le había dado a Moisés. Y es ahí cuando estas mujeres desarrollan esta espiritualidad poderosa. Y a través de ellas, a través de Ruth, sale Obed,
De Obed sale Jesé y de Jesé sale David, el rey más grande que ha tenido Israel, sin contar a Cristo, que es el super rey, que es el rey definitivo del Israel bíblico, no de este Israel del Estado sionista no, del Israel bíblico. El último, el definitivo, es Cristo. Entonces vemos cómo, al igual que en el caso de Ruth, surge Ana. Y Ana viene de un hombre piadoso, el Caná, muy importante. El Caná va donde Dios había establecido, donde quería que lo adoraran. Ahí, en ese tiempo, en Silo. Y hacía las ofrendas y seguía los ritos que se habían establecido. Y a partir de ahí se desarrolla la espiritualidad de Ana. Y de Ana surge Samuel, el primero de los grandes profetas de Israel. Fíjense que hay patrones espirituales que están establecidos. Por eso un hombre de fe es muy importante. El hombre es el sacerdote del hogar. Por eso también debe formarse, debe tener una relación con Dios y llevar a Dios a su hogar, como lo hizo Jairo cuando llevó a Cristo a su casa para que Cristo le sanara a su hija. Entonces vemos aquí cómo del capítulo 2, esa es la parte, digamos, luminosa. El Caná, Ana, su agradecimiento a Dios, su adoración a Dios por medio de este cántico. Y luego se nos habla acerca de la parte oscura. El capítulo 2 nos habla acerca de la maldad de los hijos del sumo sacerdote, que eran sacerdotes del pueblo de Israel. Sacerdotes. Su papá era el sumo sacerdote. Y no respetaban a Dios. Se aprovechaban de su investidura, de su rol, de su autoridad en la liturgia y en la religión judía, en la religión israelita. Ahí también había sacerdotes corruptos, sacerdotes abusivos, sacerdotes que no respetaban lo sagrado, que estaban ahí porque como eran hijos del sumo sacerdote y en la alianza del monte Sinaí, el sacerdocio se hacía por sangre, por familia, por clan, no por llamado, no por vocación. Entonces estos hombres se creían intocables, e irrespetaban a Dios en el sacrificio. En ese momento, el sacrificio que ofrecían los israelitas era el sacrificio sagrado sobre la tierra, no había más. Eso era lo más sagrado que había en la tierra en ese momento. Silo. El papa de ese momento era Elí. Y el magisterio de la iglesia, el magisterio del pueblo santo, eran sus hijos. ¿Sí? Sus hijos, Hofni y Finés. Entonces no nos vengamos a nosotros a romper las vestiduras cuando vemos que un sacerdote católico, un obispo, un cardenal, o hasta entre los mismos papas de la historia, han existido personajes que no han actuado de manera correcta. Pero como lo veremos más adelante, a un mismo apóstol de Cristo, escogido por Jesús, y a Jesús nadie lo podía engañar, se atrevió a traicionarlo. Ahora juzgamos a todo el colegio de apóstoles por la traición de Judas, y a todos los sacerdotes los llamamos pedófilos. Siempre vamos a encontrar personas en todas partes, en todos los ámbitos de la raza humana, donde esté el ser humano, siempre va a haber gente corrupta, inmoral, como estos hijos de Elí, Hofni y Finés, que su maldad llegó a ser tan descarada que Dios envió un profeta para quitarles el linaje sacerdotal. El capítulo nos habla acerca de que Dios cansado, miren, Dios sí se cansa, Dios sí cambia. Él en su perfección, en su santidad, no cambia. En lo que determina que es bueno
y es malo, no cambia. Pero sí cambia las cosas cuando no sirven. Primero lo hace con este clan, con esta familia sacerdotal. Y luego lo va a hacer con el pueblo de Israel. Ya el pueblo de Israel, después de que Cristo resucita de entre los muertos y le da la autoridad total a sus apóstoles para multiplicar el evangelio y para distribuir los sacramentos, ya los sacerdotes del pueblo de Israel dejan de funcionar. Así pasa con esta clase sacerdotal. Y como lo iba a decir Ana en su cántico, aquellos que antes tenían pan de sobra, ahora se van a vender por un trozo de pan. Eso es lo que le dice el Señor a través de este profeta anónimo, porque la palabra no da el nombre. La palabra no da el nombre. Simplemente dice que un profeta de Dios llegó y le habló al sacerdote Elí, y en nombre del Dios de Israel le cuestionó: ¿por qué amaste más a tus hijos que a mí? Es cuando el Señor Jesús dice: el que quiere seguirme, tome su cruz y me siga. Y debe amarme más que a padre, a madre, que a hijos, que a esposa, que a todo. Porque hay cosas en las cuales el ser humano tiene que escoger primero a Dios antes que cualquier otra persona. Y en este caso Elí prefirió a sus hijos que al Dios de Israel, que lo vivían ofendiendo. O sea, en ese momento la Eucaristía era esa, los sacrificios que se ofrecían en Silo. Ya después de que nuestro Señor Jesucristo resucita y los apóstoles comienzan a propagar la religión cristiana, la Iglesia católica, como diría San Ignacio de Antioquía, en el 107, donde está el obispo y está el pueblo y está la Iglesia católica. Ya el sacrificio sagrado es la Santa Eucaristía. Por eso todo el que se ufana, se burla o menosprecia la Santa Eucaristía está cometiendo el mismo pecado que los hijos del sacerdote Elí. Están despreciando el sacrificio de Dios, que estableció Dios. El que dice que solamente es un símbolo, que qué va a estar ahí el cuerpo y la sangre de Cristo. Es como los hijos de Elí. Son como Hofni y Finés, los cuales el Señor les profetiza que van a morir el mismo día. Y que la familia, la casta sacerdotal a la que pertenecía Elí, a la cual se le había dado permanentemente el servicio sacerdotal, Dios los iba a borrar y solamente iba a dejar unos cuantos para que vieran con envidia cómo otra casta que Dios iba a poner justa, respetuosa, iba a prosperar, iba a ayudar al rey que iba a colocar en Israel. Entonces, este capítulo nos habla acerca de dos realidades. La primera, cuando tú obedeces a Dios y haces las cosas como Dios ordena y las respetas, y de ahí desarrollas un encuentro con el Señor y desarrollas una relación, una religión con los ritos, con las costumbres, con las doctrinas que Dios establece, no tú. Y dos, la otra cara de la moneda, cuando a ti no te importa para nada Dios y solamente seguir tus instintos, tus intereses y lo que a ti te da la gana. Y son dos realidades diferentes, porque el producto de Ana y el Caná fue Samuel, que dice el capítulo, crecía delante del Señor y era querido tanto por Dios como por los hombres. Mientras que aquellos que buscaron su propia vanagloria terminaron siendo condenados a morir el mismo día. Hofni y Finés, por la dureza de su corazón y por no respetar las cosas sagradas para la gloria de Dios. En este capítulo
vamos a reflexionar en primera instancia la responsabilidad moral que tenemos cuando servimos a Dios. Vámonos a ver en primera instancia cuáles son los caminos que tenemos cuando le servimos al Señor. Vámonos a Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19. El Señor es clarito. Y vamos a ver cuántos caminos o cuántas opciones tenemos delante de Dios. En este día pongo al cielo y a la tierra por testigos. Está hablando Dios y está tomando el cielo y la tierra por testigos contra ustedes, de que les he dado a elegir entre la vida y la muerte. Delante de Dios solamente tenemos dos opciones: el camino de la vida o el camino de la muerte. No hay punto intermedio. Si eres tibio, te vomito, dice el Señor en Apocalipsis. Y entre la bendición, Ana y el Caná, con Samuel, y la muerte, Elí y sus hijos. Y la maldición, escojan, miren lo que Dios nos propone, escojan pues la vida para que vivan ustedes y sus descendientes. Palabra de Dios. Entonces, delante de Dios nosotros solamente tenemos dos opciones: o escogemos la vida amándolo, buscándolo y haciendo su voluntad, enamorándonos de Él en su misterio, maravillándonos en Él en su misericordia y estando pendientes: Señor, ¿para dónde me quieres enviar? ¿Qué me quieres enviar a hacer? ¿Con qué me vas a maravillar? ¿Cómo me enamoras? Enamórame, enamórame. Esa es la actitud de la persona que busca agradar al Señor. Enamórame, Señor, enamórame todos los días. Hazme más santo, que es difícil, es muy difícil. Pero ya no es imposible porque tenemos a Cristo, al Espíritu Santo, la intercesión de la Virgen María, la asistencia de los ángeles. Tenemos más armas. Tenemos nuestra iglesia, tenemos los sacramentos, muchas armas, muchísimas armas. Pero muchos vivimos de espaldas a Dios. Escogemos el camino de la muerte. Y después nos preguntamos: Señor, ¿por qué permites que sufra tanto? Porque es mejor sufrir sin haber hecho nada malo y ofrecer tu sufrimiento, tu padecimiento como ofrenda a Dios, que estar sufriendo porque escogiste el sufrimiento, que escogiste el camino de la muerte. Sigamos. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo con respecto a esto en Romanos capítulo 8, versículos del 5 al 8. Dice, vamos a ver dónde está con nosotros, si somos como el Caná y Ana o si somos como Elí, los hijos de Elí. Dice: los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil solo se preocupan por seguirlas, pero los que viven conforme al Espíritu se preocupan por las cosas del Espíritu. Y preocuparse por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil lleva a la muerte. Pero preocuparse por las cosas del Espíritu lleva a la vida. Fíjense lo que decía el Señor en Deuteronomio: les doy dos caminos, la vida o la muerte. Escojan la vida para que ustedes y sus descendientes disfruten. Que para eso Dios hizo el mundo, para eso Dios hizo el universo, para eso Dios nos hizo, para que disfrutáramos de Él. Nosotros tenemos que disfrutar de Dios, disfrutarlo, enamorarnos, profundizar en Él. Eso es lo que significa seguir las inclinaciones del Espíritu, estar hambrientos de Dios. Eso no es debilidad, eso no es ser un borrego controlado por fábulas para controlar las masas. No, eso está en nuestra naturaleza, que se
potencializa cuando somos bautizados de niños. Sigue diciendo, pero preocuparse por las cosas del Espíritu lleva a la vida y a la paz. Los que se preocupan por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil son enemigos de Dios, porque ni quieren ni pueden someterse a su ley. Por eso hacen lo que les da la gana. Por eso no van a misa. Por eso no se confiesan. Por eso no respetan al Papa. Por eso no aman a la Virgen María. Por eso no creen en los santos. Porque hacen lo que les da la gana. Porque no respetan y se someten a la ley del amor de Cristo. Por eso, los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil no pueden agradar a Dios. Palabra de Dios. Clarito. Habló Moisés en Deuteronomio, está hablando Pablo. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Santiago, que hace parte de la Iglesia Católica. Son los obispos originales de la Iglesia Católica. ¿Sí? Vámonos a Santiago, capítulo 1, versículos del 13 al 15. Del 13 al 15. Dice, cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. ¿Vale? No es que Dios me está probando. Usted tiene el deseo de pecar, nace de su naturaleza débil, no de Dios. Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos, que lo atraen y lo seducen. De estos malos deseos nace el pecado. Y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Los hijos de Elí, me imagino yo, que deseaban cuando estaban jóvenes comer esas carnes y esas presas. En algún momento le lo pidieron al sacerdote Elí cuando estaba joven, y él, para contentarlos, los sacaba de las presas. Cuando ya crecieron, vieron que su padre de pronto lo hacía en ocasiones, ellos comenzaron a hacerlo de manera sistemática y a abusar de la autoridad que se les había encomendado. Llegaron hasta abusar, ¿verdad?, de la gente y a entrar en concubinato con las mujeres que servían junto al tabernáculo en Silo. Fueron desarrollando el pecado hasta que no le tuvieron miedo a Dios. Lo sagrado no les importaba. No tenían temor de Dios. Y eso lo llevó a que Dios los sentenciara, no solamente a ellos, sino a su descendencia. Los borró del linaje. Fíjense cómo el pecado es poderoso para destruir. Palabra de Dios. Vamos a ver ahora cómo los siervos de Dios también eligen el mal. Y que dentro de la iglesia de Cristo también vamos a encontrar gente mala, sacerdotes malos, sacerdotes con mal testimonio. Hombre, si Cristo escogió a los apóstoles, escogió a Judas Iscariote. Judas Iscariote nunca engañó a Jesús. Jesús siempre supo que Judas nunca le entregó el corazón. Vamos a ver cómo termina eso. Vámonos al Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos del 1 al 10. Dice, Jesús es entregado a Pilato. Cuando amaneció, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos se pusieron de acuerdo en un plan para matar a Jesús. Jesús era inocente, iban a matar a una persona inocente. Lo llevaron atado y se lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Judas, el que había traicionado a Jesús, un obispo de Cristo, un cardenal de Cristo, escogido por el mismo Cristo, que participó en la última cena,
que vio todos los milagros que pudo ver de Jesús, que escuchó de su viva voz, de la voz del Señor, escuchó las enseñanzas, no como nosotros, que las recibimos por medio del testimonio de los apóstoles y de la escritura de los evangelistas. Él escuchó del Señor, él vio las cosas con sus ojos y aún así eligió el camino del mal. Al ver que lo habían condenado, tuvo remordimientos y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos, diciéndoles: he pecado, entregando a la muerte a un hombre inocente. Sabía su pecado. Pero ellos le contestaron: ¿y eso qué nos importa a nosotros? Entre malvados no les importa. Eso es cosa tuya. Entonces Judas arrojó las monedas en el templo y fue y se ahorcó. ¿Dónde lo llevó dónde llevó a Judas su pecado? A la muerte. Y de ahí a la condenación eterna. Porque los otros apóstoles, Pedro también negó a Cristo y los demás se escondieron, pero ellos después mueren y sufren, pero por amor a Cristo. Y ahora, ¿qué son los pilares de nuestra iglesia? La base de nuestra iglesia son los apóstoles, no cualquiera parecido o cualquiera parecida que tuvo un sueño o que se le apareció un angelito o que en un día en un campamento tuvo una revelación. No. La base de nuestra iglesia católica son los apóstoles que dieron su vida por Cristo. Menos que se ahorcó de remordimiento al entender que sí había pecado. Y dice: los jefes de los sacerdotes recogieron aquel dinero y dijeron: este dinero está manchado de sangre, no podemos ponerlo en el cofre de las ofrendas. Así que tomaron el acuerdo de comprar con él un terreno llamado el Campo del Alfarero, para tener un lugar donde enterrar a los extranjeros. Por eso aquel terreno se llama hasta el día de hoy Campo de Sangre. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, el precio que los israelitas le habían puesto, y con ellas compraron el campo del alfarero, tal como me lo ordenó el Señor. Palabra del Señor. Y nos quieren destruir, y nos quieren vender a los católicos debiluchos, a los católicos mal formados, a los católicos mal catequizados, que porque ahí sale un cura pedófilo, que sale un cura que se mete con una feligres, que sale un cura que tiene hijos por ahí, que es que la iglesia católica es la iglesia falsa. O sea, al mismo Cristo se le voló un diablo. Iban a decir que Judas engañó a Jesús. Jesús sabía muy bien cómo estaba el corazón de cada uno de los apóstoles, hasta dónde iban a llegar y quiénes iban a dar su vida por él. Él lo tenía claro. Y no fue algo premeditado porque el pobre Judas, pobrecito, para cumplir la profecía tenía él que, pobrecito, sacrificarse. No. Porque les aseguro que si los 12 le entregaban el corazón al Señor, por otro lado se rompía el cántaro. Otro traicionaba a Cristo, menos sus 12 apóstoles. Pero Dios, conociendo la naturaleza humana, sabía que no todos los que se escogieran iban a aguantar la responsabilidad que Cristo les estaba otorgando, que era ser fundamento y base de su iglesia. Para terminar, vamos a ver un caso de un laico, ya no es un sacerdote, un obispo como Judas, sino de un laico. Y podemos encontrar que dentro de la misma iglesia de Cristo podemos encontrar este tipo de comportamientos, pero que eso no le quita la santidad a la iglesia. Vámonos a 1 Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 13. Dice: un caso de inmoralidad. Se ha sabido que uno de ustedes tiene como mujer a su propia madrastra. Eso es pecado de incesto, es grave. Este caso de inmoralidad es tan grave
que ni siquiera se da entre los paganos. Y aún se hinchan ustedes de orgullo. Deberían llenarse de tristeza. El hombre que vive en semejante situación debe ser expulsado de entre ustedes. El que se comporta así debe ser expulsado. No dañar toda la iglesia por el comportamiento de unos cuantos. En cuanto a mí, aunque en el cuerpo no estoy presente entre ustedes, lo estoy en el espíritu. Y como si estuviera presente, he dado ya mi sentencia sobre aquel que actúa así. Cuando ustedes se reúnan, yo estaré con ustedes en espíritu. Y también el poder de nuestro Señor Jesús estará con ustedes. Entonces, en el nombre de nuestro Señor Jesús, ese hombre deberá ser entregado a Satanás. Fíjense, la dureza de la sentencia. Para que su cuerpo sea destruido y su espíritu se salve cuando el Señor venga. Aún ahí, Pablo está buscando la salvación del alma de esa persona. Ustedes no tienen razón para sentirse orgullosos. Ya conocen el dicho, un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Así que echen fuera esa vieja levadura que los corrompe, para que sean como el pan hecho de masa nueva, como la Eucaristía. Ustedes son, en realidad, como el pan sin levadura que se come en los días de la Pascua, la Eucaristía. Porque Cristo, que es el Cordero de nuestra Pascua, fue muerto en sacrificio por nosotros, la Eucaristía. Así que debemos celebrar nuestra Pascua con el pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad, y no con la vieja levadura, ni con la corrupción de la maldad y la perversidad, las dos naturalezas, de la naturaleza débil que busca la carne y la naturaleza que busca la vida, el espíritu. En mi otra carta les diré que no deben tener trato con alguno con quienes se entregan a la prostitución. Y con esto no quise decirles que se aparten por completo de todos los que en este mundo se entregan a la prostitución. O son avaros, o ladrones, o idólatras. Pues para lograrlo tendrán ustedes que salirse del mundo. Tenemos que quedarnos aquí. Eso de esas sectas que se apartan de todo el mundo. No me toquen, porque yo pertenezco a la Grey Santa. Eso allá los católicos, eso allá. Miren lo que dice Pablo. No, señor. Lo que quise decir es que no deben tener trato con ninguno que, llamándose hermano, se entregue a la prostitución, o sea avaro, o idólatra, o maldiciente, o borrachón, o ladrón. Con gente así ni siquiera comen juntos. No me toca a mí juzgar a los de afuera. Dios será quien los juzgue, pero ustedes ya están juzgando a los de adentro, o sea, los de la iglesia, la congregación. Por eso, quiten a ese pecador de en medio de ustedes. Palabra de Dios. Entonces, nuestro compromiso es caminar hacia el Señor y ser como Ana y el Caná. Buscar a Dios como Dios ordenó. No como a nosotros nos dé la gana, para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.